El término ayuno intermitente está en boca de muchos hoy día. Seguro ustedes ya lo escucharon. Supongo que entre otras razones parece estar de moda porque ofrece algunas ventajas sin mayor sacrificio, como bajar de peso, mejorar niveles de azúcar en la sangre y qué sé yo cuántas cosas más. ¿En qué consiste el ayuno intermitente? Pues en abstenerse de tomar alimentos en periodos de tiempo específico. Hasta donde yo he leído el tema, y no lo he hecho mucho, el asunto todavía está en debate. Los que tienen opinión, los nutricionistas, algunos parecen opinar que es recomendable y otros parece que no. Como sea, siempre el asunto gira alrededor de comer de forma sana y balanceado. Al final del camino, el ayuno intermitente no es más que un simple hábito de vida, o mejor digo, un buen hábito de vida. Entenderán bien que bajar de peso no es un tema que importe a un púlpito cuyo propósito es estudiar la Biblia. Yo he usado esto únicamente como ilustración porque sé que está en boca de muchos, pero el tema que sí ocupa este púlpito es el ayuno que la Biblia recomienda, que desde luego no es el ayuno intermitente. Deducirán que el ayuno que la Biblia recomienda es espiritual. Por supuesto que incluye abstenerse de tomar alimentos. Y digo incluye porque esa es apenas una de las prácticas que deberíamos tener cuando decidimos hacer un ayuno. Este tema surgió porque los discípulos de Juan preguntaron al Señor por qué ellos sí ayunaban y en contraste los discípulos del Señor no. Y aquí surgen varias preguntas. Bueno, ¿y cuándo surgió el grupo de los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús? ¿Es que no debían ser lo mismo? Algunos de los historiadores creen que la pregunta de estos no era una queja, era más bien un sentimiento genuino por aprender. Y si ese fue el caso, pues se aplaude. Otros historiadores insisten que este grupo llamado los discípulos de Juan ya estaban influenciados, mal influenciados por los fariseos, debido a que en este momento de la historia Juan estaba preso y ellos se habían dejado enredar. Bueno, para nuestro estudio de hoy no es importante el motivo de la pregunta, pero sí es importante la pregunta misma. Si tuviéramos que responder de forma llana, rápida, contundente, hay que decir, bueno, la Biblia ordena ayunar, punto. Sin embargo, algunos de ustedes dirán, yo no sabía que la Biblia ordenaba ayunar. Pues bien, para eso y para algunas cosas más, vamos a responder la pregunta en nuestro sermón de hoy titulado Cuidado con los rituales. Vayan en sus Biblias hasta Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, nuestro estudio de hoy, Cuidado con los rituales. Capítulo 9, vamos al versículo 14.
¿Listas sus Biblias? Dice capítulo 9, verso 14. No es 9:14. A ver si me ayudan. Es el 10. Oh sí, es el 9:14. Estoy bien. Mi Biblia estaba mal. Me refiero a la página. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan. Note, los discípulos de Juan. Paremos un momento. Pero oiga, pastor, el grupo era legítimo. Juan tuvo discípulos. Sí, pero para este momento los discípulos de Juan deberían ser ya discípulos del Señor. Juan estaba en la cárcel y el mismo Juan tenía dudas si Jesús era el Mesías. Por eso envió a sus discípulos a preguntarle: ¿sos vos o esperamos a otro? ¿Sí recuerdan esa parte? Entonces este grupo parece se dejó enredar, mal influenciar en el tiempo en que Juan no estaba cerca de ellos. Sigo. Porque nosotros y los fariseos, mire, aquí se suman a los fariseos. Nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan mutuamente. Por favor, oren conmigo. Señor, te ruego que la gracia de tu Espíritu nos ayude y nos hable para nosotros no confundir un ritual con la piedad. Guíanos en Cristo Jesús, lo suplicamos. Amén. El Antiguo Testamento observa que debía celebrarse de forma obligatoria al menos un ayuno en el año. Era puntualmente en el día de la expiación. Sin embargo, la tradición religiosa los había llevado a celebrar más de un ayuno al año. De hecho, se dice que los fariseos acostumbraban a ayunar 2 veces a la semana. Los discípulos de Juan obviamente eran celosos de las prácticas religiosas y pues aquí estaban enredados con las intrigas de los fariseos. Viéndolo así, pues parece que la pregunta es genuina. ¿Cómo es posible que nosotros hagamos varios ayunos, cualquiera sea el número, pero tus discípulos no paran de comer? Porque no olviden que todo esto viene después del banquete en la casa de Mateo. Bien, nuestro Señor desnudó a los fariseos. Insisto, a los fariseos, cuando dijo que ellos oraban poniéndose de pie en las sinagogas y en las esquinas, porque ellos deseaban ser vistos por los hombres. También dijo que cuando los fariseos ayunaban, demudaban sus rostros, ponían rostros de hambruna, de desnutrición, de deshidratación y de angustia. ¿Para qué? Pues para que todos supieran cuán devotos eran. Orar y ayunar por sí mismas son rituales que debemos practicar. Pero
En el caso de los fariseos, sus rituales eran puros actos de exhibicionismo, no actos de humildad, de arrepentimiento y de solicitud de perdón. De allí que nuestro Señor está a punto de aclarar a los discípulos de Juan, mal llamados así, que la rutina y los rituales pueden ser un riesgo para la fe. No significa que estos estén mal. Significa que pueden ser un riesgo si se convierten en un acto de exhibicionismo y no de piedad. Para explicar, para aclarar el asunto, nuestro Señor da dos parábolas, dos ilustraciones. Debo acotar antes de ir a las parábolas, para quienes nunca antes, más adelante vamos a profundizar en dicho estilo retórico, que las parábolas pueden ser difíciles para nosotros, para los lectores de hoy día, porque nuestro contexto social, nuestro contexto histórico y geográfico nos vuelve desconocedores de algunos de estos detalles, como por ejemplo, paño nuevo no es parte de nuestro vocabulario, como por ejemplo, vino nuevo o vino viejo no es algo que nosotros manejemos. Eso nos vuelve la figura como compleja u oscura. Pero más bien eso también nos hace tener interés en estudiar un poco más, en investigar y descubrir qué es lo que el Señor quería decir. Ahora, para los oyentes de esa época, las parábolas no eran complejas, no eran oscuras, no eran difíciles de entender. Eso era el diario vivir de ellos. Ellos entendían perfectamente bien la figura. Nuestro Señor ocupaba esas figuras para resaltar la enseñanza, no para complicar el entendimiento de dicha enseñanza. Claro está que dependiendo de cómo la persona dispone su corazón, lo va a asimilar o lo va a rechazar. Como sea, nuestro Señor dio dos ilustraciones para que quedara muy claro. La primera de ellas fue una fiesta de bodas, y verán cómo es importante entender en qué consiste una fiesta de bodas en ese entonces. Empiezo por aclararles que las festividades de una boda podían durar hasta 7 días. Hoy tenemos nosotros la fiesta de las bodas colectivas, hoy por la tarde. La fiesta durará quizá 2 horas, por muy alargado el tiempo. Y quizás los festejados pues pasen un poco más de tiempo en sus casas o con sus familias celebrando el acontecimiento. Pero para ese entonces podían durar hasta 7 días. Esa era la costumbre. Y como deducirán, no era una ceremonia para entristecerse, para demudar el rostro. Póngase usted en el lugar, y si piensa venir esta tarde, si está invitado por las parejas que están por contraer nupcias, por favor, si usted viene, no vaya a venir con un rostro de tristeza, de luto, de amargura, porque su presencia va a ser incómoda, impertinente. Estará diciendo, aun cuando su boca no se abre, que usted está triste por la fiesta, que tiene amargura por la decisión de los novios. La fiesta de bodas es un momento para alegrarse, para compartir gozo, buenos augurios, y por supuesto que mientras se festeja, la comida es parte de dicha celebración.
Y ellos entendían perfectamente bien eso. Y yo creo que ustedes y yo ahora también lo entendemos muy bien. Si eso está claro, nuestro Señor les está diciendo: mis discípulos, ya que ustedes quieren hacer la segregación, aun cuando algunos de ustedes, los acuciosos, y bien por ustedes, estarán diciendo: pero vamos, pastor, el término de discípulo de Juan era acertado, porque en ese entonces se entendía que los maestros tenían discípulos, entonces no era un tipo de sectarismo, no es que estos estaban queriendo segregar. Tal vez sí, tal vez no. Como sea, los discípulos del Señor Jesús están de fiesta, porque su Señor está con ellos. ¿Por qué razón entonces tendrían que ayunar? Si es tiempo para compartir, desear buenos augurios, sonreír y comer. Lo inapropiado habría sido demudar el rostro, afligirse y abstenerse de comidas. Por si no está lo suficientemente claro, permítame citar un ejemplo más. Suponga que yo hago una fiesta. Diré una fiesta de cumpleaños. Y usted llega, pero no come. Se sienta a la mesa, pero no sonríe. ¿Qué va a concluir usted? ¿Qué actitud más inapropiada? De hecho, yo como anfitrión me siento irrespetado, ofendido, al punto que voy y pregunto: oiga, ¿por qué no come? No quiero. No tengo hambre, no me gusta, comí antes de venir de casa. Cualquiera de esas respuestas serían inapropiadas, serían groseras. Pero yo voy un poco más allá y pregunto: ¿y por qué no está disfrutando de la fiesta? ¿Por qué no sonríe? ¿Por qué no interactúa? Y usted responderá: así soy yo, serio. Bueno, no me causa gracia lo que están haciendo. Después de sus respuestas, yo no puedo menos que preguntar: bueno, ¿y para qué vino? Ayúdenme ustedes, ¿qué respondería esa persona? ¿Para qué vino? Bueno, creo que tal vez esa persona va a responder: vine por obligación. Ustedes, familia, ustedes, jefe en la compañía en que yo trabajo, es conveniente que yo hubiera venido. Razones como esas. En ningún momento me dijo por cariño. En ningún momento me dijo por respeto. No, sus gestos mostraron todo lo contrario. Entonces, yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo en decir que nos arrepentimos de haberle invitado. ¿Qué persona más irrespetuosa? ¿Qué persona más falta de cariño y de educación? Vino a la fiesta en un acto de exhibicionismo para imponer su voluntad.
Bien, nuestro Señor está ilustrando de esa forma para decir que aquellos que quieran ayunar, llegará el momento en donde el Señor no los tendrá en una fiesta, en donde el Señor permitirá momentos tal vez difíciles, momentos quizá de incertidumbre, o donde Él mismo parecerá no estar presente. Y en esos momentos es apropiado ayunar, abstenerse de alimentos. ¿Con qué propósito? Bueno, para mostrar reverencia, gratitud, aflicción. En ese momento es atinado el abstenerme de alimentos. Pero más que el ritual del abstenerme, es el propósito de mi corazón, no el exterior de mi acto, no mi exhibición. De ahí que si en este punto alguno de ustedes dice, oiga, ¿debemos ayunar? A gritos respondo, por supuesto que sí. Y si usted me pregunta, ¿y cuánto tiempo, pastor? ¿Y puedo tomar agua? ¿Y por qué debo hacerlo? Y yo soy bastante escueto al responder estas cosas y digo lo que el Señor lo ha puesto en su corazón para usted agradarlo a Él. Porque usted fue a la fiesta para honrar al festejado. Entonces usted va a ayunar, ya sea para mostrarle gratitud, para mostrarle amor, para mostrarle respeto, para suplicar su ayuda, para ser reverente. Entonces, eso es lo que usted concluye en su corazón que usted quiere hacer para Dios. Algunos se les ocurre decir que deben ser 12 horas, otros que deben ser 6, otros que abstenerse de una comida, otros que pueden tomar agua, otros que pueden tomar dulce. Oiga, es entre usted y Dios. El asunto es honrar a Dios. Y no depende de las imposiciones de terceros. Cierto que algunos hermanos con mayor tiempo en la fe sugieren y nos dicen, mira, por el texto bíblico se recomienda a lo mejor 12 horas, a lo mejor 6, a lo mejor recomiendan no dejes de hidratarte porque no conocemos tu metabolismo. Cada una de esas cosas al final del camino es lo que usted decide para honrar a Dios. Recordarán que el título de nuestro estudio fue Cuidado con los rituales. Que estos no se conviertan en exhibicionismo, sino más bien deben ser un acto de adoración. Está en nuestra espalda el término y está escrito en esas paredes. Ayunar, abstenernos para honrar a Dios es una forma de adoración. Pero ahora yo voy a citar un ejemplo más simple y más nuestro, que creería esta primera parte se aclara con dicho ejemplo. Les pregunto a todos los presentes, ¿por qué vinieron hoy a la iglesia? A ver, ayúdenme y respondan en voz alta. 1, 2 o 3 de ustedes déjenme hacer un censo y establecer el promedio del por qué vinieron hoy a la iglesia. Hermano, por gratitud. ¿Qué más? Hermano, para llenarme del Señor. ¿Qué más?
¿sí? Para estudiar la Biblia. ¿Qué más? ¿Sí? Por obediencia. ¿Qué más? Por gratitud. ¿Sí? ¿Habrá más? Hermana Araceli. Para adorarle. Para agradecerle. Bueno, hubiera esperado que un montón de manos arriba. No importa. Si yo sumo las respuestas de ustedes y digo, las quiero simplificar, las quiero sintetizar a dos, creo que todos van a estar de acuerdo conmigo en que la única respuesta aceptable del por qué venimos a la iglesia es, número 1, para estudiar la Biblia, y número 2, para adorarlo. Allí está todo. Gratitud es adoración. ¿Qué más dijeron? Obediencia, pues es una forma de adoración. Todo se deriva de esas dos posturas. Estudiar la Biblia y adoración. Si es que no digo que si quiero minimizarlo un poco más, la única respuesta aceptable es adorar al Señor. Porque incluso estudiar la Biblia cabe en adorar al Señor. Pero dije, para asimilación nuestra, voy a dejar dos, adoración y estudio. Así que les quiero preguntar, si eso es cierto, a todos los que tienen semanas de estar aquí, ¿qué hacen aquí sin Biblia? ¿Vinieron a la fiesta a demudar el rostro? ¿Vinieron a la fiesta a no comer? Insisto a los que tienen semanas. Si usted está por primera vez, por favor, no se sienta ofendido. Es más, enójese con quien lo invitó. Y dígale, ¿cómo es que no me decís que el hombre loco ese va a pedir una Biblia? Y note qué tipo de invitación le hicieron. A lo mejor solo quieren usarle. Porque quizás usted es deportista, es bueno y no les importa su salvación. Si a mí tampoco me importara, haría caso omiso de lo que estoy diciendo. Pero esta es una fiesta en donde venimos a estudiar la Biblia. Entonces, ¿qué hace aquí sin una? Yo me extiendo un poco más y digo al respecto de eso mismo. ¿Qué será? ¿Costumbrismo? ¿Exhibicionismo? ¿Obligatoriedad? Es como celebrar un ayuno porque los fariseos lo celebran, pero sin un corazón agradecido, reverente y sediento. ¿Tiene el interés sincero de estudiar la Biblia para obedecerla? Bueno, son cosas que usted debe responderse. Pero no es la única, dije. La segunda es adoración. Si la segunda cosa que venimos a hacer aquí es adorar al Señor, a cantarle, ¿qué hace aquí de brazos cruzados y con la boca bien cerrada mientras los músicos están cantando? Usted está sentado a la mesa, aburrido, amargado y crítico. Qué impertinente, qué irreverente, qué desagradecido. No sigo más porque es obvio que usted está aquí por puro exhibicionismo. ¿De qué exhibicionismo hablo? Obligatoriedad, conveniencia, algo lo tiene obligado ahí. Usted no está de buena gana.
Porque si de buena gana estuviera, usted estaría disfrutando lo que sale en las pantallas. A usted no le importaría si usted entona o desentona, porque cuando canta esa música secular, no le importa. Cuando le canta a sus equipos deportivos, me refiero, cuando vitorea y aplaude y se emociona, es porque su pasión está desbordada por su favoritismo hacia ese deporte, hacia ese equipo, a lo que fuera. Pero aquí en la iglesia, por Dios, qué irrespeto, qué desfachatez la suya. Deberíamos tomarle fotos y proyectarlas. No hagan esto. Que yo creo que eso es lo que andan haciendo estos camarógrafos. Pero sabe, lo cierto es que usted concluya de esta forma. A mí qué me importa lo que estos digan o hagan. En buena hora, porque debería importarnos lo que Dios dice. Y esta es una fiesta para Él, en donde usted viene a mostrar su desatino, su desinterés, su displicencia. Es que, pastor, estos músicos son un desastre. Usted es peor. Si usted quisiera adorar al Señor, no le importaría si ellos entonan, si desean. Además, si usted ni sabe. Pero es que no me gusta. ¿Y qué quiere? Que le traiga. Mejor ni digo. Es que en realidad el exhibicionismo sí emociona. De hecho, les traigo una orquesta y les pongo esos conjuntos con esos bajos que empiezan bum, bum, bum. Este ratito está. Y más, y al frente están 4 que se mueven, y quién los detiene con un ritmo bien balanceado. Y usted sale, estuvo buena la alabanza. ¡Qué desfachatez! O sea que necesitamos pasiones desbordadas para honrar a Dios. No, yo no digo que está mal hacer eso. La Biblia aclara que no está mal. David sintió toda esa pasión y se puso a bailar y la ropa se le iba de un lado al otro. Es normal cuando nuestro corazón se desborda por adorar al Señor. El problema es que la actitud de algunos aquí es exactamente la misma que ponen para el estudio de la Biblia. No saben que estamos en Mateo 9, no saben. Lo único que saben es que, pastor, apure ese hombre. A eso se refería el Señor cuando dijo: los que están de boda. Por favor, busquen Isaías 58. Creo que este es importantísimo. Es uno, no hemos llegado aún en el club de lectura, ya vamos a llegar a ese capítulo, pero es un capítulo que deberíamos marcar en nuestras Biblias permanentemente, cada vez que vamos a ayunar. Capítulo 58 de Isaías. ¿Lo encontraron? Dice: el verdadero ayuno es el título. Clama a voz en cuello. Eso significa a gritos. No te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y su pecado.
¿Cuál era el pecado que el profeta debía denunciar? Verso 2. Me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. Me piden juicios y quieren acercarse a Dios bajo la bandera del exhibicionismo, porque dicen, ayunamos y no me hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Es decir, fui a la iglesia. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, pero oprimís a tus trabajadores. ¿Para qué venís con ayunos? Con el puño que inicuamente has usado. Pero como el tiempo no me da mucho, vayan al verso 6, en casa leen completo. No es más bien el ayuno que yo escogí. Aquí está el ayuno que el Señor aplaude. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados, romper todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y que a los pobres albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Verso 9, entonces invocarás y te oirá Jehová. Bueno, pare, ahí está bien claro. El exhibicionismo de los fariseos se parece bastante a la descripción aquí dada y al ejemplo que recién yo di de algunos asistentes a esta reunión. En tal caso, deje el aparente interés teológico de preguntar, ¿y cuántas horas ayuno, pastor? ¿Y puedo tomar agua o no puedo tomar agua? Es alardear. Bien, ese es el primer ejemplo. Hay un segundo ejemplo. Vayan por favor al verso 16, regresemos a Mateo. Mateo 9. 16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, ni echan vino nuevo en odres viejos. Lo explico. ¿Qué es un paño nuevo en vestido viejo? Es poner un parche. En ese entonces la moda de los jeans rotos y descosidos no existía. Eso significa que una prenda de vestir rota pues se había echado a perder, y algunos intentando resolver el asunto le cosían un parche, pero era insensato poner un paño nuevo en esa ropa vieja. ¿Por qué? Porque de todos es conocido la capacidad de los hilos, que cuando se sometiera a presión, pues el paño nuevo y el viejo no resistirían, y que la práctica era insensata. Todos sabían perfectamente bien eso. En cuanto al vino, el asunto es igual. No es sensato poner vino nuevo en odre viejo. ¿Por qué? Porque el vino nuevo aún no está totalmente fermentado, y los gases que despide provoca daño en esos odres. Los odres era
piel de algunos animales cocidos. Esos eran los depósitos para llevar vino. Y si se ponía el vino no fermentado con ese nuevo odre, pues se echaba a perder. Y lo que está diciendo, la práctica es insensata, es poco práctica, se va a echar a perder el cuero. La humedad, la fermentación hará que no resista. Ellos entendieron muy bien y ahora yo estoy entendiendo muy bien que el Señor me está diciendo que todos mis rituales, aun cuando estén fundados en la Biblia, sin el amor, la reverencia, la dedicación de mi corazón a Dios, son prácticas insensatas. Si fuera un poco más teológico, el Señor les está diciendo, miren, yo soy el nuevo pacto. Sus costumbres vienen del Antiguo Testamento. Y ustedes quieren poner sus viejas costumbres en el nuevo pacto. Eso es una insensatez. Pero eso puede sonar un poco más difícil de asimilar. Digo yo en forma mucho más práctica y simple, que mis rituales tengan sensatez, y la única forma de que tengan sensatez es que yo los abrace y que yo los dedique a Dios con todo mi corazón. Ahora, si tuviera que ilustrarlo igual que lo hice antes, empiezo por decir, venir a la iglesia esta mañana con mi Biblia no es suficiente. Eso también puede ser un ritual insensato. Pero venir con mi Biblia y con una sed, con una disposición de corazón, con un interés de decir, a ver de qué estudiamos hoy, a ver qué aprendo, veamos cómo pongo esto en práctica, cómo lo voy a desarrollar durante la semana. Entonces se reviste de sensatez. Fue sensato traer mi Biblia, porque la marqué, anoté, dije, esto es para mí, esto lo puedo retomar, lo puedo practicar. Es más, ya concluí, voy a ayunar esta semana. Y no porque la iglesia va a tener un día de ayuno, porque vamos a proclamar un día de angustia, que bien sería. No, yo lo voy a hacer porque yo sentí que el Señor me habló, yo estoy agradecido, o yo necesito ayuda, o yo quiero mostrar mi reverencia a Dios. Bien, cualquiera sea la causa, nace en su corazón, en su disposición, en la sensatez de haber traído su Biblia y de haberla estudiado con todo su corazón. Esa es la sensatez por la que no lo detiene, que el bus llegó tarde, que el carro tiene problemas, de que su esposa o su esposo se levantaron tarde, y todas esas cosas no son suficientes para detenerle y que su corazón no muestre la adoración y la reverencia. Eso es sensatez. Eso no es exhibicionismo. Eso es la profundidad de su corazón. En cuanto a la adoración, exactamente igual. En realidad, si usted adora al Señor de brazos cruzados y con su rostro bien serio, bueno, eso es entre usted y Dios. Discúlpeme si yo me metí en su expresión artística sobria. Si en realidad usted está concentrado de brazos cruzados, a lo mejor usted hizo yoga antes de conocer al Señor, pasaba así inmóvil y era su forma de concentrarse. Bien por usted,
Tampoco dije que va a empezar a saltar aquí por todos lados, porque lo vamos a sentar, de hecho. Solo digo que con sensatez usted quiere entender. Yo quisiera pensar que esta mañana muchos de ustedes están desilusionados porque se nos quemó el proyector de esta pantalla y que no pudieron leer la letra y que no pudieron cantar porque no se pueden los coros. Quiero creer que así se sienten. Quiero creer que corren para no ocupar estos dos módulos porque quieren quedar enfrente y leer la letra y adorar al Señor. Eso quisiera yo creer. Pero si usted es una de esas personas que viene por puro exhibicionismo, obligatoriedad, conveniencia o lo que sea, recuerden, no le sirve para absolutamente nada. Lo suyo ha sido un irrespeto. Como irrespeto es abstenerse de comer pensando que eso es honrar a Dios. Honrar a Dios es abstenerse de comer porque lo quiere agradar, porque le quiere agradecer, porque le quiere pedir perdón, porque necesita otra oportunidad, y 10 ejemplos más. En ese caso, bien por usted. Quienes van a ayunar esta semana, seguro que si lo hacen con su corazón, sentirán la presencia de Dios en sus vidas. Vamos a orar.